Buenos días. Buenos días, Dios les bendiga. Es un día más que Dios nos da. Le damos gracias a Dios por ello, que podemos comunicarnos con ustedes en este día que el Señor hizo. Es un día más, una esperanza más, donde podemos saber que Dios tiene siempre lo mejor para nosotros. Su palabra dice que todas las cosas nos ayudan para bien, conforme a sus propósitos y también conforme a los que le aman. Si usted ama al Señor, usted vive para el Señor, hay propósitos en todo lo que nos pasa, aún las cosas que nos estremecen a veces, porque hay cosas que vienen en la vida y nos estremecen. Sin embargo, el salmista dijo: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Es el Salmo 118, 24. Y sin duda el Señor ya nos está bendiciendo. ¿Cuántos pueden decir amén? Ya nos está dando de su gracia. Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y en Jeremías Dios le dijo: así dijo Jehová, Jeremías 33, 2 y 3. Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. O sea, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Y Jehová, el término Jehová no es el nombre de Dios, sino una forma de poder hablar acerca de Dios. Acuérdense que Dios dijo: yo soy el que soy. Pero cuando hablamos de Jehová, es el que te creó, el que te formó, el que te sustenta, el que te guarda, el que te defiende, el que no te abandona. Podemos poner todas estas connotaciones del nombre de Jehová. Te sostiene, te defiende, el que te formó, el que está con nosotros. Entonces dice el verso 3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La incertidumbre llega, pero la fe en el Señor nos mantiene firmes en medio de la adversidad. Y no solo eso, que aún las situaciones difíciles que combaten en nuestra vida nos ayudan a afirmar más nuestra fe, nuestra creencia en Dios, en creerle a Dios, no creer en Dios, creerle a Dios. Entonces, y el Salmo 125:1 dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Esta es una verdad bíblica para los que confiamos en el Señor. No somos titanes, solo somos seres humanos con una fe que, dice Pablo, ¿qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. Y en medio de esta pandemia, en medio de esta incertidumbre, en medio de este aglomeramiento de temores y de miedos, quiero invitarte que confíes en Dios. Dios es fiel. No temas, no temas, que yo estoy contigo. ¿Lo crees? Agárralo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre. ¿Sabes qué significa siempre? No es un momento. Dios no se cansa. Es siempre. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios trabaja con los que le aman. Y aquellos que no lo conocen, este es tu día para que tú puedas decirle: Señor, te necesito, no te conozco, revélate a mí.
que tu palabra que estoy oyendo, yo la recibo con todo mi corazón para fundar mi vida, para anclar mi vida en tus promesas de tu palabra. Gloria a Dios. Les saludo, les amamos, mi esposa con ustedes. Amén. Seguimos confiando en Dios. Y esta mañana, así como el pastor está hablando y dando palabra, recordando como los apóstoles Juan, Pedro, Pablo, mandaba cartas a las iglesias. No nos estamos comparando con los apóstoles, pero no nos podemos ver, iglesia, pero estamos comunicando y dándoles palabras para que continuemos en la fe, sigamos firmes y tomemos la responsabilidad individualmente y personalmente para estar seguros que nosotros estamos caminando con Cristo, caminando en la verdad. Y ese saludo, cada carta comenzaba con un saludo y Gálatas, Pablo en Gálatas, a la iglesia en Galacia, le dice así: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que los resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. Y este saludo pues lo aplicamos para nosotros hoy. Gálatas capítulo 1, verso 1. Vamos a honrar al Señor y vamos a depositar nuestra confianza en Él, y dejemos que estas palabras de este himno nos dirijan a hacerlo y a entregarnos a Él en confianza, porque Él está con nosotros. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Señor, mi Dios, al contemplar los cielos y el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Alaba a Dios con nosotros. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Aleluya. Cuán grande es Él. Así es. Mi corazón, gloria a Dios, entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Gloria a Dios. Dios es grande. No hay imposible para Dios. No lo hay, no lo hay. Mi Dios tiene todo poder. Así es, contra todo. Él hizo todo lo que existe.
el cielo, tierra y mar. Mi Dios tiene todo poder. No hay imposible para Dios. Santo eres. No lo hay, no lo hay. Mi Dios Tiene todo poder. Él hizo todo lo que existe, el cielo, tierra y mar. Mi Dios tiene todo poder. Aleluya. Gracias, Solo Jesús. Dios y nadie más que Él. Gloria a Dios. Nuevamente es un gozo estar con ustedes y participar de la palabra de Dios. Amén. Hay un tema que a veces no lo tratamos mucho y comúnmente lo dejamos, este tema, para tratarlo precisamente cuando alguien partió, alguien falleció. Los servicios fúnebres son muy dados a solo hablar ahí de la muerte o de la vida y la muerte. De hecho, hemos hecho himnos alusivos, como que son apropiados o son hechos para los funerales, pero los himnos no fueron hechos para funerales, son expresiones del alma. E incluso hubo una generación que estábamos porque estuve en esa etapa donde todos los cantos tenían un énfasis a ir con el Señor. Hoy en este tiempo se habla mucho de aprovechar el tiempo para hablarles a otros de Cristo y desenfocarnos un poco de la eternidad. Sin embargo, la eternidad es algo que ya hemos recibido de parte de Dios. Jesús lo declaró cuando dijo: a los suyos vino. Fue Juan el apóstol, declaró: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En esta generación incluso nos damos cuenta que se adora a no le quiero llamar santa, la muerte no es santa. La palabra santo o santidad solamente se dedica al Dios único y sublime. Dios sí es santo, es sublime, es poderoso, es limpio, es justo, es recto, es perfecto. ¿Y sabes qué? Y la vida, la muerte no tiene nada que ver con lo santo. Sin embargo, le llaman, dentro del ámbito de lo que son santos, la muerte, la santa muerte. Si tú me estás oyendo y tú practicas esto, incluso enseñas esto, te voy a decir con todo mi corazón: arrepiéntete. Solo Dios es santo. Y cuando muramos, no vamos a ir a un lugar de esqueletos. Vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, si es que estamos vivos y Cristo viene y arrebata a su iglesia. Pero los que ya murieron son bendecidos, porque ya están con Cristo. Sus obras y sus trabajos descansan. Es dolorosa la muerte en sí cuando la vemos que nos despoja de un ser querido. Y está pasando en este tiempo de la pandemia. Son miles que han muerto, que no se les ha dado ni siquiera la oportunidad de tener un servicio memorial o celebrar una ceremonia. Muchos ya han sido incluso enterrados o separados, lo que sea. Y no traigo este mensaje para crear dolor a tu mente. No traigo este mensaje porque deseo que mueras. Pero sí traigo este mensaje para que entendamos más lo que es la muerte. La muerte en sí es temeraria por el hecho de que nos separa de nuestros seres queridos. ¿Cuántas madres murieron dejando sus bebés? Puedes imaginarte el tormento.
Yo recuerdo haber tenido una escena en mi infancia donde pues supuestamente querían matar a una perra que tenía sus popis. Era nuestra, pero le empezaron a dar unos ataques y de ahí concluyeron que le estaba pegando la rabia y por lo tanto tenían que matarla. Me sorprendió mucho eso porque hicieron todo intento para matar ese animal y no voy a dar detalles, pero me sorprendía que aún ya tirado el animal se levantaba y yo comprendí que se levantaba porque dejaba a sus bebés al abandono, sus popis, sus perritos. Este dolor ha sido muy fuerte en lo que es la existencia, cuando se enfrenta a la muerte, cuando hay un ser querido que se le arrebata, lo que sea. Y ahora con la pandemia que estamos viendo miles de personas muriendo y entre ellos quizás está un familiar tuyo. Nos acaban de hablar de un ministro, amigo, que en Guatemala o en El Salvador, no estoy seguro dónde es, acaba de morir su hermana y su hermano con este problema de la pandemia. Nos ha dolido que siervos de Dios han sido afectados por este mal y han partido. Entonces todo esto crea un ambiente de incertidumbre y de miedo. Y de hecho la seguridad que buscamos propia tiene ese fin, que no seamos contaminados y que nos pueda llevar a la muerte. Pero ahora te tengo que decir que es Dios el que determina nuestro tiempo de existencia en este mundo. Él sabe cuándo, a qué momento y cuándo vamos a partir con el Señor. Digo con el Señor porque ahora en Cristo nosotros tenemos vida. Pablo declaró, ya sea que viva o que muera, soy del Señor. Y este es el punto. ¿Qué tan preparados estamos? La palabra fuerte, para morir. Voy a comenzar con esto y voy a terminar con esto. Porque si estamos preparados para morir, quiere decir que sabemos vivir. Pero si no sabemos vivir, ¿cómo estamos preparados para morir? Y hoy voy a hablar acerca de este asunto de lo que es la vida o la muerte. Y traigo una ilustración de un joven que a un hombre millonario le hizo la pregunta, ¿cómo le hizo usted para ser millonario, ser rico? Y el hombre de dinero le dijo, ¿quieres que te enseñe? Sí, por favor, enséñeme. Yo también quiero ser un hombre rico. Dijo, te invito a pescar mañana. Y lo llevó al centro de un lago. Y estando en el lago, el muchacho volvió a traer la pregunta, ¿cómo usted se hizo rico? Usted no me ha dicho. Y me dijo que me iba a enseñar. Le dijo, espérate. Ya estando más al centro del lago, le dijo que mirara el lago. Y cuando él lo miró, lo aventó y cayó al agua. El muchacho desesperado nadaba y trataba de tomarse de la barca para salir de esa situación. Sin embargo, el hombre rico con el remo lo empujaba para dentro del agua. Y salía desesperado el muchacho y gritaba, ¿me quiere usted matar? Y lo volvía a sumir. Ya que el muchacho estaba cansado de tanto insistir para no ser ahogado, lo sacó el hombre y luego le hizo una pregunta. Y la pregunta fue, ¿en qué pensaste cuando te estabas ahogando? Pues que no quería morir. ¿Qué más fue lo que valoraste cuando estabas en ese aprieto? Pues la vida. Y le dijo, ese es mi secreto, que puedas valorar la vida que tienes, para que puedas entonces saber a dónde te encaminas. Hay mucho joven ahorita, si me estás viendo, que no tienen ni siquiera la mínima idea de que un día puedan morir. Por lo tanto, entonces, viven por vivir. Viven por el placer de la juventud. Y felicito a esos jóvenes que estudian, que se esfuerzan.
que no hacen oído a los llamados de lo que es el no estudiar, sino que se enfocan y logran con esfuerzos. Los felicito. Y si estás joven, despójate de aquella apatía, de aquello que te va a bendecir en el futuro. Porque estudiar es bueno, prepararse, pero sobre todo encontrarte con Cristo. Porque aún puedes ser un profesional y si no tienes a Cristo, puedes supuestamente vivir bien, pero no estás preparado para vivir bien y morir bien. Entonces hoy me quiero enfocar en este asunto y ese muchacho encontró. Y alguien más dijo, si quieres saber el futuro de tu vida, piensa en tu funeral. Qué raro, ¿no? Y es porque no estamos acostumbrados a oír estas cosas. Piensa en tu funeral. Piensa quién va a predicar en tu funeral. Piensa la gente que te va a visitar y realmente va a llorar. Los verdaderos amigos que se van a acercar. Piensa qué servicio funeral va a haber en tu muerte. ¿Lo has pensado? Yo creo que nadie pensamos a veces en eso. Sin embargo, es importante reconocer que estamos de paso. Estamos de paso. Está esto establecido en la palabra de Dios, que estamos de paso. Yo quiero entonces enfocarme en lo que es el asunto de la vida y la muerte. En Filipenses capítulo 1, versículo del 10, Pablo dijo escribió a la iglesia de Éfeso y le dice, para que aprobéis lo mejor. Voy a leer el verso 9. Y esto pido en oración. Esta era una razón de Pablo para orar. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia, que quiere decir conocimiento, no nomás en la emoción, en ciencia, y en todo conocimiento. Y luego el verso 10, para que aprobéis lo mejor, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Pablo está hablando la razón por la cual debe el creyente, a los hermanos de Cristo, primero, que abunden en amor más y más, o sea, que crezca, que no sea solamente una línea, sino que tenga vida, que crezca. Y sobre todo en el amor hay sinceridad, y en el amor hay un testimonio claro y transparente, irreprensibles para el día de Cristo. La meta es que un día estaremos delante de Dios. Luego el verso 11, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Recuerden que Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y ustedes los pámpanos. Y Jesús dijo, y sin mí no hay fruto. Sin mí nada podéis hacer. Entonces el verso 11, Pablo está hablando de un resultado de lo que habló en el 10, para que aprobéis lo mejor. Hay ciencia, hay discernimiento, a fin de que seáis sinceros, hay madurez, irreprensibles, un testimonio claro, para el día de Cristo, no solo para los hermanos o la gente que nos ve, sino aún para el día de Cristo. Y luego llenos de fruto, de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Todo lo que hagamos, dice Pablo, sea de palabra o de hecho, debemos hacerlo como para el Señor, no por un sueldo. Hay quienes hacen cosas aún en la iglesia por sueldo, no por vocación, no por fe, no por amor, no por servicio. El verso 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, oigan esto, me han sucedido. Hago una pregunta,
¿Qué cosas te están sucediendo o te han sucedido? Él dice, han redundado más bien para el proceso del evangelio. Entonces, había un fin también para Pablo. Las circunstancias eran con un fin para que el evangelio se expanda. Entonces, el verso para el progreso del evangelio. Y el verso 13, de tal manera que mis prisiones, Pablo ha estado en la cárcel, se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. 14. La mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, con mi testimonio, con mi sufrimiento, que no cuiteo, que estoy sirviendo al Señor en medio de cualquier circunstancia. No soy circunstancial. Las circunstancias no controlan mi vida, las controla mi fe en Cristo, es lo que Pablo está diciendo. Estoy en el verso 14. Obrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Nosotros no debemos juzgar a todos los que predican, no sabemos por las razones. Debemos orar por los siervos de Dios. Los unos anuncian a Cristo por contención, o sea, para discutir, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Había gente que hacía cosas para como lastimar a Pablo, como Pablo estaba encarcelado. Pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto por la defensa del evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. El 19. Porque sé que por vuestra oración, era una iglesia que oraba, sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesús, esto resultará en mi liberación. 20. Conforme a mi anhelo y esperanza, vean estos versos ya, son los claves. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, oigan esto, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Yo hace rato mencioné el texto que él también dijo, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Entonces, él está enfocado cuando dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mi beneficio de la obra, cuando habla de su carne es de su existencia en esta vida con su cuerpo, resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Esta era la mentalidad de Pablo, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes para vuestro provecho y gozo de la fe. Y el verso último, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Gloria a Dios. Entonces, Pablo
estaba en sí muy claro y transparente sobre lo que era su meta, lo que él creía. Y estamos hablando de la muerte y de la vida y la muerte. El objetivo de Pablo, incluso ya sea muerto o vivo, él declara en el verso 20, conforme a mi anhelo, del capítulo 1, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Anhelo, esperanza y en nada seré avergonzado. Declárale al diablo que no tiene parte ni suerte con nosotros y por lo tanto se burla y brinca y tenga fiesta. Nosotros seremos más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Confianza, voy a repetirlo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, existencia, o por vida o por muerte. El cuerpo tiene dos funciones: vivir, existir, andar, hacer, crear, procrear, deshacer, lo que sea, pero también cuando tiene vida. Pero cuando está muerto, deja de ser la persona que tiene la oportunidad de engrandecer el nombre del Señor. El apóstol Pablo incluso declaró que sería magnificado Cristo, engrandecido Cristo en su cuerpo. Esta no había sido siempre la meta del apóstol Pablo. Hubo un tiempo que él se sentía muy orgulloso de su herencia familiar. Él era judío con ciudadanía romana. Y se enorgullecía. Había sido fariseo, enseñado con Gamaliel, y era fariseo de fariseos. Era estricto, era riguroso, bien religioso. Su promoción en el judaísmo había sido su pasión. Había odiado al cristianismo persiguiendo a la iglesia. Sin embargo, en el capítulo 9, su encuentro con Cristo en el camino a Damasco lo había cambiado todo. Todos estos ideales que él tenía fueron transformados por servir a Cristo. Pablo sufría ahora grande persecución por causa de Cristo. Había sido apedreado, había sido azotado, sufrió naufragios, había sido encadenado y algunos trataron aún de matarlo. Sin embargo, él aceptó el sufrimiento ahora en Cristo. Él aceptó el sufrimiento por causa del Evangelio, por causa de su nombre. En 2 Corintios 4, 7, 18 dice, pero tenemos este tesoro, ¿cuál? El Evangelio, la gracia de Dios, la salvación. Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El Evangelio que nosotros creemos y aceptamos y vivimos por fe en la palabra de Dios no es de nosotros, sino que es de Dios, para que el nombre del Señor sea exaltado. El verso 8, que estamos, oigan esto bien, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. El verso 9, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Es por eso que creemos en la sanidad divina, porque llevamos en el cuerpo la muerte de Cristo. Y en la muerte de Cristo Él padeció por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes. Esa es la vida existencial, caminando, presente, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. El 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte
por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Pablo sabía que por causa de Cristo estaba literalmente expuesto a ser asesinado, quitado la vida. El 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos. También hablamos. El 14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, oigan esto, el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Pablo tenía la certeza de que si moría, él resucitaría, y habla de estar juntamente con vosotros. Hay una reunión en el futuro, en la eternidad, en Cristo Jesús. El 15, porque todas estas cosas padecemos por amor de vosotros. El 15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. 16, por tanto, no desmayemos. La palabra desmayar no es solamente dejar de hacer algo, sino de permanecer firmes en la fe. ¿Qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. ¿Qué es lo que nos hace victoriosos? Nuestra fe. Juan dice que a los jóvenes, ustedes han vencido al diablo por su fe. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior, aquí hay una verdad, nadie la puede evitar, se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Es el espejo el que está mal, no, nosotros no nos desgastamos. Cuando nos vemos en el espejo, es el espejo que nos sirve. Compre otro. Hemos comprado muchos. Por todas estas cosas, el 15, padecemos por amor a vosotros. Y aquí hay algo importante, padecemos por amor a vosotros. ¿Qué tanto estamos dispuestos a padecer por Cristo, por amor a otros hermanos? Para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación, ¿qué es esta leve tribulación? No es el problema que estamos pasando. Esta leve tribulación está hablando de esta leve existencia en la que estamos viviendo, que está llena de conflictos, circunstancias y muchas veces mucho dolor. Porque esta leve tribulación es momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son materiales, son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Entonces el apóstol llegó a considerar todo lo que tenía, lo material, como pasajero e incluso como pérdidas. En Filipenses 3:7 dice, el verso 7, el capítulo 3, Filipenses 3:7. Pero, ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor a Cristo. El verso 8. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida. Y aquí viene algo importante. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura.
para ganar a Cristo, verso 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Gloria a Dios. Exaltar, magnificar a Cristo, ahora era la meta de la vida de Pablo. ¿Cuál es tu objetivo o cuál es tu meta en esta vida? ¿Hemos proyectado nuestro corazón, todo nuestro ser en algún objetivo específico o meta? Posiblemente sí. El muchacho tiene metas, quiere ser abogado, quiere ser doctor. Otros tienen otras metas, hacerse más ricos. Otros no tienen ni meta, por lo tanto ni se meta. No hay meta. Pablo estaba convencido de que podía perder todo. Ahora, lo material. Pero también estaba convencido de que no podía perder. Primero, cuando él habla de que en Cristo no pierde, él decía, si vivía, gozaría de su salvación. Hay muchos que ya ni se acuerdan cuándo fueron salvos, porque se desconectaron de Cristo Jesús. Su vida no tiene significado. Sin Cristo la vida no tiene significado. Si moría, él cree que gozará del anhelo de estar en la presencia con el Señor Jesucristo. Tenía incluso una póliza doble. Era que si vivía, tenía razones para vivir, que el Evangelio se expandiera y por amor a los hermanos. Y si moría era ganancia. La pregunta es, ¿usted la tiene? ¿Tiene esta póliza de vida? La seguridad de Pablo para vivir es Cristo. La seguridad de Pablo para vivir es Cristo. ¿Cuál es la seguridad suya para vivir? ¿Cuál es nuestra seguridad para vivir? Cristo sería para Pablo su consolación. Eso lo vemos en el capítulo 2 de Filipenses 2:1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, Pablo encontraba esto en Cristo. Cristo sería su ejemplo. En el capítulo 2, 5 al 7. Haya pues en vosotros este sentir, miren cómo piensa Pablo, que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Qué problema cuando nos aferramos a las cosas y que al último no tienen fruto? Pero Pablo nos enseña que Cristo Jesús no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Bendito sea su nombre. Cristo, Pablo entendía que le capacitaría siempre para regocijarse en él. En el capítulo 3, 1, Pablo dice, por demás, hermanos, gozaos en la cuenta bancaria que va creciendo. No dice eso. Gozaos en la casa que tienes. Gozaos en la salud que tienes. En ninguna parte Pablo encuentra eso. Pablo se regocija en que Cristo lo capacitaría. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas, para vosotros es seguro. Pablo repite y repite esto como una canción.
para que podamos aprender que solamente en Cristo nos capacita, que nos gocemos en el Señor. Cristo también le habilitaría para hacer todas las cosas. El capítulo 4:13, usted conoce este texto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo supliría todas sus necesidades. Él dijo en el capítulo 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La seguridad de Pablo frente a la muerte es ganancia. Pablo encontró que le era difícil, elegir. Lo que Pablo anticipaba ante la muerte o ante la vida. En el versículo 1, capítulo 1, 23, 26. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo, vean lo que dice Pablo, deseo de partir y estar con Cristo. Pablo no habla de escapismo. Hay muchos que nos enfrentamos a veces en la vida y viene la puerta del escapismo y algunos se han ido por ella. Pero Pablo no está hablando de eso. Él tenía deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. El verso 24. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Me gusta la palabra por causa. ¿Sabe que muchos, vamos a usar este término, no queremos morirnos? Y dígale a los que están a su lado, por causa de vosotros. ¿Por qué cree que es difícil enfrentar la muerte? El que está en agonía solo no quiere irse porque siente que deja a sus seres queridos. Por vosotros no me quiero morir. Pero Pablo dice, pero morirme sería mucho mejor porque estaría con Cristo. Por alguna razón te tiene el Señor todavía aquí en pie, aunque tengas ya 80 años, 83 o 90, gloria a Dios. Por algo el Señor tiene, y también por algo que en particular amamos, no queremos morir. Entonces Pablo dice, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes para vuestro provecho y gozo de la fe. Si nos vamos a quedar, tenemos que pensar como Pablo, quedarnos y permanecer con todos nuestros seres, con todos nuestros hermanos, con todos nuestros amigos, con todos nuestros familiares, para que vuestro provecho, debe haber un provecho al quedarnos y darnos Dios la oportunidad de vivir. Provecho y gozo de la fe. Obviamente la fe da el testimonio que va a cambiar vidas, transformar vidas, va a afectar a nuestros hijos, va a afectar a nuestros nietos, que en la casa de nosotros la presencia de Dios esté, que sea para provecho, para que abundéis o para que abunde vuestra gloria de mí, para que abunde la gloria vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. No valoramos la vida. Nadie sabe lo que pierde hasta que se va. Por eso cuando tenemos un ser querido que está agonizante, es doloroso. Porque no queremos que se vaya. Aún ha habido personas que se han tirado al hoyo donde está el sepulcro porque no quieren desprenderse. Es dolorosa la muerte. Y no estoy hablando para que te mueras, sino para que aprendas a saber el valor de vivir, para también el valor de morir. Vivimos para ser un testimonio vivo de Cristo Jesús. No hacerle al cuento, no sé si entiendes esa palabra, no hacerle al cristiano, no hay cristianitos, sino vivir una vida pura que honre y glorifique a Dios. Que tu testimonio empiece a afectar a todos los que están. Testimonio donde la gloria de Cristo se manifiesta en tu vida. No tu testimonio personal que está dañando a muchos.
reprende esa actitud y levántate en el nombre de Jesús. Pero no tengamos miedo vivir y mucho menos morir, porque estamos en Cristo representando a Cristo. Pablo dijo que por ambas cosas estoy puesto en estrecho. El primer deseo de Pablo era partir y estar con Cristo. Él sabía que esto era lo mejor. El gozo en el cielo a él lo atraía. Anhelaba ver a su Señor. Pablo estaba también deseoso de seguir sirviendo a Cristo. Cuando él dice, pero quedar en la carne me es más necesario por causa de vosotros. Él sabía que él estaba aquí en la existencia con un fin específico. Los hermanos, la iglesia. Cuando vemos personas que no les interesa el cuerpo de Cristo, son egoístas, viven solo para sí, no les interesa, nada les gusta, algo no está bien. Pero cuando la presencia de Dios está, hay un deseo primero de servir al Señor. No se le anda pidiendo, lo hacemos. Hay quienes dicen, pues no me invitan, si no me invitan, no, pero cuando te invitan en un billete de volada, vamos, ¿verdad? Pero cuando se trata de servir al Señor, a veces no hay un cheque o billete. Hay una devoción porque lo hacemos. Pero quedar en la carne me es necesario por causa de vosotros. No está hablando de ser egoísta, sino para los demás. Y se podía gozar en la posibilidad de seguir sirviendo. Para Pablo, cada despertar era una posibilidad de servir. ¿En qué podremos servir a otros? ¿En qué podremos servir a nuestra propia familia? Cuando hemos perdido incluso el anhelo, el servicio, el gozo de servir, y donde posiblemente nos hemos adaptado a querer solo que nos sirvan. Pero Pablo buscaba la posibilidad de servir, y él encontró gozo en participar en la edificación de la iglesia. Gloria a Dios. Otro asunto de vida o muerte. ¿Estás preparado para vivir o para morir? Nadie está listo para vivir hasta que no, lo voy a leer. Nadie está listo para vivir hasta que no lo está para morir. ¿Estás preparado, listo para morir? Oigan lo que estoy diciendo. La muerte no se enseñoreará de nosotros. Ahora vivimos por causa de Cristo. Jesús dijo que el enemigo viene para hurtar, matar y destruir. Pero él declaró, yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Todo lo que estamos pasando, por fe creemos que es de Dios. El que si pasamos por esta prueba de pandemia, también es de Dios que saldremos victoriosos. Tenemos a alguien enfermo, estamos orando y hemos visto que pareciera que nuestras oraciones no funcionaron. Morir no es un fin, morir es un principio eterno, ya sea con Dios o con el enemigo. Pero en la vida podemos ajustar esta vida para vivir para Cristo, en Cristo, y todo lo que hagamos sea para la gloria de su nombre. Entonces va a cambiar nuestro carácter, entonces van a cambiar nuestros anhelos egoístas, se van a transformar para que sea un anhelo para servir al Señor. Yo les dije que Zaqueo, cuando el Señor llegó a su casa, fue tan impresionado que amó al Señor, se enamoró del Señor, le dio gozo que Jesús estaba en su casa, que aquellas cosas que para él era lo más importante, sus riquezas, dijo, Señor, si he defraudado a alguien, se lo devuelvo 4 veces. Si nosotros hemos defraudado a alguien en Cristo, hay que devolverlo 4 veces más. Ah, qué difícil es la palabra. No, no es la palabra.
Qué difícil es el orgullo en el que a veces estamos y no queremos reconocer que en Cristo hay vida, hay abundancia. ¿Estás listo para morir? Te estoy hablando a ti, no estoy hablándole al que está ahorita en el hospital. Y esperamos que los que están en el hospital el Señor los sane, los que están enfermos los sane, vamos a orar por ello. Pero aquí el punto crucial en esta pandemia es que podamos vivir para Cristo y morir, reconocer que es ganancia. O sea, que cuando más miedo le tenemos a la muerte, menos nos queremos morir. Pero cuando más comprendemos el valor de morir en Cristo, entonces sí te quiero decir, como dice Pablo, me quiero morir para estar con Cristo. Tú puedes tener esta misma confianza de Pablo acerca de la vida y de la muerte. Porque para Pablo, Cristo fue la respuesta. Gloria a Dios. Dice un verso en la Escritura: prepárate para el encuentro con tu Dios. Suena irónico traer un mensaje de vida y muerte en este momento, como si viniera a decir, yo quiero que te mueras. No, yo quiero que vivas. Yo quiero que todos los que están enfermos en el nombre de Jesús sean sanados. Pero aún la salud no siempre se está viviendo en el orden de Dios. Tú que me estás viendo, joven, Cristo te ama. Tú que estás en el hospital, Cristo te ama. Tú que tienes aflicción, esta vida es una tribulación mientras estamos de paso. Pero en Cristo, dice su palabra, son más que vencedores. Quiero orar por nuestros hermanos que han estado enfermos. Todos los que incluso crea incertidumbre todo esto, pero confiamos en la mano gloriosa de Cristo Jesús. Oramos por estos hermanos que están siendo infectados. Tengo un sobrino que ha sido infectado, su mamá está en el hospital, su padre, su hermano. Pero confiamos en la obra del Señor. Héctor, si me estás viendo, ni los médicos pueden sanarte si Dios ha determinado que tenemos que irnos. Pero si Dios es tu confianza y tu esperanza, ningún médico puede decirte que te vas a ir. En el nombre de Jesús declaramos vida para tu madre, para tu padre, para tu hermano, para nuestros hermanos que están enfermos en la República, en México, los que están en El Salvador, los que están en Estados Unidos, y más que acrecentado la pandemia por desobediencia, por no luchar. La guerra que tenemos que luchar es saber que todos participamos peleando contra este virus. ¿Cómo? Solo haciendo lo que va a detener que se expanda esto. La máscara, la distancia, la sociabilización tiene que cambiar. El amor no solamente se muestra abrazándose y dándose un beso, sino en la solidaridad en todo momento. Oramos por la familia, hermano Duarte, la familia Duarte, Suri, y oramos que el Señor te guarde y te defienda. Vamos a orar. No sé si hubo peticiones más. ¿No? Hermanos Ceballos, hermanos, Dios les bendiga. Todo va a estar bien. Y cuídense también los demás. La vida no es un juego, es sabiduría. O al último es locura. Aprendamos a vivir sabiamente. Padre, gracias por las promesas tuyas en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tenemos esperanza y confianza. Gracias. Gracias por estas leves tribulaciones que a veces vienen. Porque el Dios que creó todo el universo sigue estando en su trono y tienes el dominio de todo. Nos acercamos a ti
confiadamente al trono de tu gracia y de tu misericordia para alcanzar oportuno socorro. Socórrenos, Señor Jesús. Tu providencia de sanidad sea sobre tu pueblo, sobre las familias que están sufriendo en este momento por este percance de esta pandemia. Atamos toda obra, Señor, de muerte cuando no sea tu tiempo. Lo atamos en el nombre de Jesús. Tú eres quien nos da la primera y segunda y últimas oportunidades. Tú eres Dios de oportunidad, no de últimas. Pero oro por mis hermanos, por la madre de Héctor. Libérala, fortalece sus resistencias, Señor, y salga con poder y gloria. Gloria a Dios. Que testifiquen, Señor, cuán grande eres tú. Hermanos Ceballos, hermanos Duarte, Suri, Abisaí, Señor, todas las familiares que han notificado que están infectados. Oramos que tú destruyas ese virus en los cuerpos de nuestros hermanos y de los pacientes, y que esa línea que ha aumentado, Señor, se disminuya. Hay una razón por la cual tú estás llamándonos la atención a través de este virus, porque el hombre se siente impotente ante esta situación, ante esta guerra. Tu palabra dice que no es con espada ni con ejército, sino con el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Ven a nuestro hogar y eres bienvenido. Gracias, Señor. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti, mi Salvador. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti, mi Salvador. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está, Señor, solo en ti. aviva tu obra, Señor. Solo Fortalece en y trae ti. fe y fortalece. Eres mi Salvador. Gloria a Dios, bendice a todo oyente que está viendo este programa. Eres En el mi nombre de Salvador. Ganaste tú por mí. Aleluya. Seguro estoy en ti. Gracias, Señor. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti, mi Sanador. Amén, gloria a Dios. Terminamos con este tiempo de adoración. Y dile a tu momento quizá difícil estas palabras. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún
al dolor huí, a Cristo paso a paso, yo vivo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades me da sin limitar. Siempre que estoy tentado, entre sombra estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si aún la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Repite conmigo. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de ti. Así es. Gloria a Dios. Un gusto haber estado con ustedes y les esperamos ver, o más bien los vemos por ver el miércoles a las 7. El martes hay un tiempo devocional con los hermanos Cortés y los hermanos Morales, y esperamos que estemos junto con ellos también. El jueves, para los niños, nuestra hermana Marisol, un excelente trabajo que está haciendo. Apoyémosla, pongan a sus niños a ver este programa el jueves. Y el viernes es familiar, donde mi hijo Eliezer y mi nuera están tratando este tema: mi casa es tu casa. Y el domingo, pues a las 10 aquí estamos participando de este culto de la palabra y la alabanza. ¿Cómo podemos un día podernos gozar? Ya no voy a decir como antes, mucho mejor. El antes ya pasó, lo mejor está por venir, porque los días gloriosos no están en el pasado, están en el presente. Declaramos salud en el nombre de Jesús, sanidad en los cuerpos en el nombre de Jesús, y el toque divino sea sobre todos nuestros hermanos enfermos, y declaramos bendición en sus finanzas, en sus necesidades físicas y en sus necesidades también espirituales. Dios les bendiga a todos, primos, familias, un gozo estar con ustedes. Amén. Igualmente, yo también, Dios les bendiga, amigos, familia. El Señor está con nosotros, y como dijo Pablo, en Él vivimos, somos y nos movemos. Él es el todo para nosotros. Aquí vamos a estar nuevamente de 11:30, bueno, desde ahora hasta las 12:30. A los que gusten traer su ofrenda y diezmos, que los que no lo hacen por internet, aquí estamos para recibirlos. Nomás llámenos y digan: aquí estoy, para estar seguros que no nos conectamos. Dios te bendiga, les esperamos ver. Dios te bendiga y te prospere y añade bendición hasta que sobreabunde. Dios te bendiga.